pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba, que aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario, y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste, yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. No debo adorarte dependiendo de mi situación, debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios. Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muy buenas noches a todos, saludos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Estamos una vez más en una noche teológica. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante en el cual surgen varias preguntas acerca de... aquí en México hay una celebración muy importante que es el Día de los Muertos. Es algo muy diferente al famoso Halloween. El Día de los Muertos es para conmemorar la memoria de los difuntos o aquellas personas que han muerto y ya no están entre nosotros. Entonces, en esas tradiciones, costumbres que vemos aquí en México, las personas acuden a dejar ciertas ofrendas a la tumba de los muertos. Y aquí entra una pregunta que a veces se ha vuelto algo entre un conflicto entre las creencias cristianas y lo que son las tradiciones aquí en México. ¿Qué dice la Biblia acerca del culto a los muertos? ¿Qué dice acerca de este tipo de celebración, este tipo de acercamiento a la conmemoración de los muertos? Entonces, el día de hoy vamos a analizar esto, el culto a los muertos en la Biblia hebrea, realmente qué es lo que dice el texto bíblico. Y vamos a abordar una tradición antigua en el antiguo Israel. Recordemos de que la literatura que nosotros tenemos en la Biblia hebrea está conformada por varias tradiciones, algunas antiguas, otras remodeladas o reeditadas. Y vamos a examinar la tradición más antigua de la creencia del pueblo de Israel acerca de los muertos. Realmente, ¿qué es lo que ellos creían acerca de esta práctica? Lo vamos a estar analizando desde el aspecto crítico, literario, histórico y crítico. Aquí no vamos a mezclar dogmas, tampoco vamos a hablar de religión, sino que vamos a hablar lo que dice el texto, tratando de rastrear la antigua tradición de la adoración o el culto a los muertos en la Biblia hebrea. Una tradición antigua que posteriormente, después de que
el culto a Yahvé o el culto de solo Yahvé triunfara sobre todas las otras creencias israelitas, eliminaron lo que es el culto a los muertos, y tenemos esas referencias también en la Biblia hebrea acerca de esto. Entonces estamos en noviembre y en diciembre también vamos a tener algo que hablar acerca de las tradiciones navideñas, su historia, sus raíces y las controversias en nuestras creencias cristianas. Entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar acerca del culto a los muertos en la Biblia hebrea. Traigo una pequeña presentación, ya tiene tiempo que no traíamos temas en el canal y me pareció perfecto hablar acerca de esto. Entonces vamos a hablar acerca del culto a los muertos en la Biblia hebrea. Es un tema que en algunas ocasiones es escandaloso, la creencia de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, haya rendido culto a los muertos en la Biblia hebrea. Una tradición que es una de las más antiguas. Recordemos de que el pueblo de Israel evoluciona a través del tiempo, no permanece siempre estático, sino que hay una evolución en la historia de la religión de Israel, como el pueblo israelita entendía las concepciones y su cosmovisión acerca del mundo antiguo, acerca también de los relatos mitológicos, como también del mundo espiritual. Entonces vamos a hablar acerca de esto, recordando de que la Biblia hebrea tiene varias tradiciones en conjunto, y en algunas ocasiones pueden ser contradictorias, pero simplemente es el rastro de tradiciones antiguas en conflicto con un editor final que eliminó esas creencias en el antiguo Israel. Entonces vamos a empezar. Esta es una tradición primitiva. Recordemos de que en las diferentes culturas antiguas había cierto culto, cierta veneración hacia los muertos, y el pueblo de Israel no sería la excepción. Vamos a ver un primer rastro de este culto a los muertos en lo que es la tumba de Raquel, que parece ser que hasta el día de hoy también se rinde culto a este lugar sagrado. Entonces tenemos primeramente la costumbre de marcar la tumba con una piedra, y esto es algo interesante, como anteriormente los israelitas marcaban lo que es la tumba con una piedra, que se registra al menos en un pasaje del Antiguo Testamento. Está en la tumba de Raquel en Génesis 35:20 y 1 Samuel 10:2. Raquel era antepasada de las tribus de José y Benjamín, y su tumba parece haber estado situado en el límite de estas tribus. Entonces, siendo un personaje importante de la Biblia hebrea, había cierta adoración o cierto culto a la tumba de los antiguos héroes y aún patriarcas de la Biblia hebrea. Tenemos el caso de la tumba de Raquel, en el cual vemos la referencia a la colocación de una piedra. Y estas piedras tienen una relación enorme con los lugares de adoración. Tenemos un ejemplo claro eh, cuando José tiene esa revelación de Dios, o los ángeles subiendo y bajando del cielo, y en esa ocasión coloca unas piedras y llama ese nombre. Me parece que lo llama Betel, o el lugar de los dioses, o algo parecido. Y tenemos varias referencias de piedras en el antiguo Israel que simplemente son piedras para adorar a lo que son algunos dioses o diosas en la antigüedad, y aún a los espíritus de los muertos. Y esto no tiene nada que ver con la religión posterior del judaísmo, tampoco del cristianismo, sino de creencias antiguas del pueblo de Israel en un estado primitivo. Aquí tenemos algo interesante en Jeremías 31:15, en el cual el profeta habla de que aún el espíritu de Raquel perduraba en la tumba. Dice, aquí perdura su espíritu, pues Jeremías oye
lamentarse por el próximo cautiverio de sus hijos. Entonces, aquí también encontramos el rastro a esa antigua creencia de que los espíritus se encontraban encerrados en esas rocas, en esas piedras que se levantaban, y también que había cierta continuidad de la vida después de la muerte, aún un mundo invisible y sobrenatural, el mundo de los llamados espíritus. Entonces, Jeremías habla acerca de esta creencia antigua en el que se creía de que los espíritus de los muertos aún se encontraban en la tumba, o mejor dicho, en esa piedra que fue levantado. Entonces aquí tenemos los relatos. Aquí tenemos en Génesis 35:20. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Y esto es lo que estaba comentando acerca de estos pilares. Dice, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá. Y tenemos en el 15, tenemos el relato acerca de Jeremías, que habla que aún el espíritu de Raquel se encuentra en la tumba. Esta es una creencia interesante, como ese pensamiento antiguo creía de que los espíritus de los muertos podían aún estar en las tumbas. Lo que hoy en día se tiene la creencia de que el espíritu de los muertos regresa en cierto tiempo. Por ejemplo, aquí en México se celebra el Día de los Muertos, en el que se cree de que las almas, los espíritus de los muertos regresan a visitar a sus familiares y a sus conocidos. Entonces, esa creencia también la tenemos en la Biblia hebrea. Aquí haciendo referencia a Jeremías, que aún creía de que escuchaba la voz de Raquel que se encontraba muerta. En otras palabras, aquí lo que está escuchando Jeremías es la voz del espíritu de Raquel. Tenemos más ejemplos interesantes. Tenemos la tumba de Axolón. Este príncipe no tenía hijos y por esta razón tomó y levantó una columna, las famosas macebas. Aquí las tenemos. Y es interesante cómo este pueblo antiguo, el pueblo de Israel, identificaba a los espíritus de los muertos como cierto poder o cierta divinidad a los espíritus de los muertos. Tenemos un ejemplo claro en el relato que tenemos en el libro o en el relato del espíritu de Samuel que sale del Seol. Y todos sabemos el relato de la bruja de Endor, o en su caso no es bruja, sino que es una espiritista, alguien que llama a los muertos, en el cual leemos en el texto de que habla acerca de que pensaba de que era un Elohim el que subía del sepulcro. En otras palabras, una deidad o un dios. Y aquí vemos un claro ejemplo de la creencia o el culto a los espíritus de los muertos como con cierto poder divino, o haciendo una referencia a que después de la muerte esos espíritus se convierten en dioses personales. Y estamos en una época, en el periodo de la religión de Israel, en el que creían en varios dioses. No existía un monoteísmo, existía un enoteísmo, la creencia o la adoración a un solo Dios, pero eso no excluía la creencia en otras deidades. Y entonces esos espíritus podrían convertirse en dioses familiares. En este caso, se colocaban pequeñas piedras o columnas llamadas baseba, que está muy relacionado con el culto a las divinidades antiguas en el mundo antiguo del Próximo Oriente. Entonces vemos aquí como Axalón no tenía descendencia y levanta una columna en el Valle de los Reyes en 2 Samuel 18:18. Si gustan pueden irse a la escritura para verificar el relato. No lo vamos a leer. Dice,
Entonces, esto también es algo interesante, cómo esta persona levanta una columna de adoración a divinidades, y aquí usa el pretexto de que no tenía hijo y que no había nadie que guardara su memoria. Aquí lo tenemos. No tengo hijo que guarde mi nombre en la memoria. La palabra traducido guardar en memoria significa rendir reverencia religiosa a una divinidad. Y aquí tenemos el claro ejemplo de cómo Axalón levanta esta maceba que era usado en los cultos de adoración a las deidades o a otros dioses, pero que está muy relacionado no sobre una divinidad en especial, sino su propio espíritu después de la muerte, y por lo tanto le preocupaba de que no hubiera alguien que le rendiera cierta veneración, recuerdo o reverencia a su espíritu muerto. Entonces tenemos aquí la referencia, que es una creencia antigua y que se relaciona mucho a la adoración de los muertos. El pensamiento del pasaje es que Axalón, desesperado por no tener un hijo, el único que podía pagar los ritos religiosos regulares, erigió este pilar para que la gente caritativa pudiera acordarse de él y en cierta medida dar a su alma el honor que los difuntos anhelan. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo en cómo un personaje bíblico y una tradición que recoge una tradición antigua acerca de la adoración o veneración de los muertos. Y eso lo encontramos en el pensamiento antiguo del pueblo de Israel. Era algo que ellos creían, y es una tradición, y como vengo diciendo, es un pensamiento primitivo. Aún no se había desarrollado algunos conceptos que posteriormente prohíben lo que es la adoración, veneración de los muertos en lo que llamamos la Biblia, y principalmente en la época del Nuevo Testamento. Pero aquí vemos que sí se practicaba ese recuerdo a los muertos. Tenemos el pasaje, voy a leer en 2 Samuel 18:18. Dice: en vida Axalón tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamo a aquella columna por su nombre, y ahí se ha llamado columna de Axalón hasta el día de hoy. Es decir, esto fue con el propósito para que las personas recordaran lo que era a este personaje y le dieran cierto culto o cierta adoración al espíritu de Axalón después de la muerte, debido a que no tenía a nadie en que le recordara o que le rendiera ese honor que en la antigüedad se creía este pensamiento. Si nos vamos a las tradiciones de hoy en día aquí en México, el Día de los Muertos tiene ese mismo propósito. El Día de los Muertos no es Halloween. Muchos confunden o mezclan lo que es el Día de los Muertos y Halloween. El Día de los Muertos habla acerca de una tradición para recordar la memoria de aquellas personas que han muerto. Por lo tanto, en la Biblia hebrea también se tenía esa creencia en el pensamiento primitivo del antiguo Israel. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la tumba de Abraham. Todos recordamos ese relato extraño que vemos en el relato del Éxodo, que regresan con los huesos de José. Y esto es algo para pensar, porque ¿por qué regresan los huesos de una persona muerta a una tumba? Y aquí quiero decirles de que en esa época de la historia, del desarrollo del pensamiento de Israel, no se creía en la resurrección. Se creía de que el espíritu de los muertos podían aún estar presentes en las tumbas familiares. Por esa razón llevan los huesos de José a la tumba de sus padres.
Vamos a leer esto, dice, ahora vemos por qué se menciona tantas tumbas de héroes en la narración hebrea. La cueva donde están enterrados Abraham y Sara es importante para el escritor porque en cierto sentido era un santuario. Y esto es lo interesante, cómo esos lugares donde se enterraban a los muertos eran considerados con cierto tinte de, eh, de adoración, de respeto, podríamos decirle, para no herir susceptibilidades, debido a que recordemos de que hoy en día ya el judaísmo ya no acepta estos tipos de adoración. Lo vemos principalmente en el libro de Levíticos, donde un editor posterior habla acerca de que aquel que se acercara a los huesos de los muertos estaría impuro y tenía que pasar por un proceso de purificación, cosa que en la época en que se creía o se tenía estas creencias, no existía ese tipo de rigor o de ley. Y me pueden decir, aún no se había dado la ley. Y en parte puede ser que sí, pero recordemos de que la ley mosaica fue establecida no en la época en que nos narra la Biblia hebrea, sino que un editor posterior, probablemente en la época del exilio, elabora y elimina todo aquello que estaría en contra de darle adoración a solo Yahvé. Tenemos la eliminación de las diosas en el antiguo eh, relato de la Biblia hebrea. Tenemos la eliminación de ciertas características antropomórficas en el Dios Yahvé. Y ahora tenemos la eliminación también de la adoración a los muertos. Una creencia que estaba muy impregnada en el pueblo de Israel. Aún no existía judaísmo. Eso fue mucho posteriormente, conjuntamente con las leyes de Moisés. Dice, Jacob se esmeró en asegurarse de ser enterrado en la tumba de sus padres. Lo tenemos en Génesis 47:30. Los huesos de José fueron atraídos en Egipto para que descansaran entre sus descendientes. Hay ciertas, en estos momentos no tengo el dato exacto. No sé si es la tumba de Sara o la tumba de Rebeca, que hasta el día de hoy hay la creencia de que en ese lugar llegan los judíos, los musulmanes, a adorar la tumba de esta matriarca de la antigüedad. No me acuerdo bien el dato acerca si es Sara o Rebeca, pero aún hasta el día de hoy es considerado este lugar como un lugar de santidad y nos trae una antigua tradición que aún perdura a través del tiempo. Y como vemos, esto estaba muy arraigado en lo que es la creencia antigua. Y esto es algo que pasa en diferentes culturas que nosotros conocemos. Cierto respeto, adoración, culto, a un recuerdo a los muertos. Sin embargo, Israel creía de que los espíritus aún estaban en esos santuarios, en esas cuevas, esas tumbas que posteriormente fueron considerados santuarios y en el cual se le rendía cierta adoración a los muertos y que en algunas ocasiones esos espíritus de los muertos eran deidificados y se convertían en dioses familiares. Y aquí vemos el cuidado de los cuerpos. El espíritu es especialmente peligroso si el cuerpo que una vez habitó se deja insepulto. Los huesos de José en el cuidado del entierro se explican por este motivo. David cuida del cuerpo de Abner y de los huesos de los descendientes de Saúl, así como del propio rey, en 2 Samuel 3:32 y 21:14. Y entonces aquí vemos también ese cierto respeto y adoración, veneración de los muertos acerca del cuidado de los cuerpos. Y aquí no estamos hablando acerca del término teológico resurrección. El
tema de la resurrección es un tema posteriormente en la época persia, en la época grecorromana, y que germina en el periodo intertestamentario y que adopta el cristianismo. Pero en el antiguo Israel todavía no se tenía este concepto de resurrección y por lo tanto sus creencias iban más al mundo espiritual más que la espera de una resurrección, como otras culturas como la egipcia, que se creía en la resurrección de los cuerpos. Entonces vemos cómo David cuida de los cuerpos de Abner, de Saúl, y las entierra. Dice, estos últimos son depositados en la tumba ancestral, una bendición que era especialmente deseada, ya que así uno estaba seguro de recibir la atención de los miembros vivos de la familia. Y esto hace recordar mucho a la creencia que se tiene aquí en México acerca de los muertos, como en esa época se conmemora a los muertos, construyendo lo que es el famoso altar, y se colocan algunos alimentos, algunas bebidas que la persona difunta pues disfrutaba en vida, y se tiene la creencia de que los espíritus vienen y prueban de estos alimentos, y por esa razón crean este tipo de altares. Y esa misma creencia se tenía en la antigüedad, y como era esperado de que los cuerpos fueran enterrados para que los espíritus de los muertos recibieran cierta adoración, cierto cuidado y cierta memoria acerca de, de estas personas que habían muerto. Aquí no estamos hablando de resurrección, no se esperaba que resucitarían, sino que simplemente esperaban de que sus familiares veneraran lo que era su tumba y se le diera cierta conmemoración o recordatorio. Algo que vemos exactamente en las tradiciones del Día de Muerto en México y en otros países. Entonces también esto es algo interesante como antiguamente, antes de la creencia de la resurrección, o que apareciera esta creencia en la resurrección en el mundo judío, ellos creían de que el espíritu de los muertos moraba en la tumba o en la famosa piedra o maceba, que vemos mucho en la Biblia hebrea y que vemos muchos relatos cómo relacionan estos lugares con adoración de otras divinidades o divinidades menores, los famosos Elohim, otros dioses, dioses menores, que también se pueden relacionar con los dioses familiares, y por eso de la creencia de que estos lugares eran sagradas, debido a que después de la muerte se tenía la creencia de que el espíritu aún continuaba viviendo, había vida después de la muerte, un mundo espiritual en ese famoso Seol. Y también se creía, y esto es algo realmente interesante, recordemos que estamos hablando en una época en el que había cierta pensamiento primitivo, y Israel compartía la cosmovisión también de otros pueblos, y se creía mundo en el mundo espiritual. Se creía que el espíritu podía salir de la tumba, y por eso encontramos muchos relatos en la Biblia hebrea que prohibía lo que era el consultar a los muertos. Dicen de que si hay una ley es porque se practica lo que se quiere eh, darle una infracción, y por lo tanto no existe una infracción si no hay una ley, no hay una ley si no existe la infracción. Eso quiere decir de que esta creencia era viva en el mundo antiguo, en el periodo más antiguo del pueblo de Israel se creía en el mundo espiritual. Se creía de que los espíritus podían aún trasladarse del plano de los muertos al plano de los vivos, y por esa razón cuando se formó lo que es la historia de Deuteronomista, cuando se desarrolló lo que es la redacción de lo que llamamos la Torá,
ya en épocas postexílicas, trataron de eliminar esta creencia que se tenía aún, y por eso encontramos varias referencias a no consultar a los espíritus de los muertos, cosa que también encontramos en el Nuevo Testamento, en el relato de, o en la parábola, o en el simil, como quieran llamarle, acerca de Lázaro y el rico. Vemos cómo el Nuevo Testamento ya empieza ya a tomar esa misma idea que posteriormente fue conocido como la ortodoxia yavista, en el cual prohíbe lo que es la consulta a los espíritus. Vemos cómo dice el texto de que ellos no pueden pasar, hay una línea que los divide, ellos no pueden pasar de este lado al otro, ni el que está del otro lado al, a donde están los espíritus. Por lo tanto, les dice que los que tienen a los profetas y a Moisés, que a ellos se escuchen, que no puede mandar a nadie. Entonces hasta ahí vemos esa creencia de que se prohíbe lo que es la consulta a los espíritus, pero que esa creencia era muy fuerte en el antiguo Israel. Dice, el espíritu del muerto tenía su morada en la columna o montón de piedras erigidos sobre su cuerpo, y este era lo que Axalón trató de hacer en vida, recordando de que no tenía algún familiar, un hijo, que podía darle cierta veneración al espíritu después de la muerte. Sabemos que esta concepción prevalecía entre los vecinos de Israel, pues tenemos casos en los que la lápida se identifica directamente con el alma, nefes, del difunto. En el pensamiento hebreo, el alma todavía tiene su morada en el cuerpo, al menos hasta que éste ha sido depositado en la tumba. Entonces mora en la tumba, pues el contacto con una tumba lo convierte en tabú con la misma seguridad que el contacto con un cadáver. El alma reside en el pilar como cualquier otra divinidad, reside en el objeto visible que marca su santuario. Y eso es interesante, como tenemos posteriormente las leyes de Levítico que prohíbe acercarse a lo que son los huesos de los muertos. Pero ahora también prohíbe o prescribe de que aquel que se encuentre en contacto con, con una tumba o con un lugar donde se entierra a los muertos, también de la misma manera se encuentra contaminado. No es por la suciedad, no es por la creencia de que ahí está un cuerpo descompuesto, sino en la antigüedad se creía de que el espíritu se encontraba en la tumba, y por lo tanto eh, esa persona que se acercaba a, a la tumba a la tumba del muerto estaba en contacto con el espíritu. Y recordemos posteriormente cómo la ley mosaica o los deuteronomistas prescriben la eliminación al culto a los muertos, y esto es como parte de esa estrategia que se trató de eliminar aún el acercamiento a los muertos en la tumba. Y por eso también encontramos cómo se contamina una persona al acercarse a los huesos, y esto tiene que ver por la creencia de que el espíritu mora aún en el cuerpo, cosa que no pasó en la época en que sacaron los huesos de José de Egipto. Y aquí vemos también esa tradición que se tenía cierto culto, veneración al- al- a los muertos. Y aquí no vemos esas leyes que fueron establecidas posteriormente para erradicar esta creencia. Y esta es la creencia o lo que se trató de eliminar también acerca del mundo espiritual. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con el espíritu de la persona que ha muerto? Aquí todavía no entra el concepto de la inmortalidad del alma, no entra el concepto del infierno, no entra el concepto de resurrección, temas que posteriormente fueron desarrolladas en el periodo de los 400 años de silencio.
sino que aquí en este relato del espíritu de Samuel que sube del Seol al plano físico, nos muestra una tradición antigua del pensamiento primitivo del pueblo de Israel, en el cual creían en la continuidad de la vida después de la muerte. Eh, y ese plano podía el espíritu poder trascender del plano del mundo físico, del mundo inmaterial al mundo material. Y por esa razón encontramos este relato que es muy discutido es muy discutido a nivel teológico, si realmente es histórico, si realmente un espíritu puede salir del mundo de los muertos y estar en este plano. Y esto entra en conflicto con muchas creencias en el cristianismo acerca, se tiene la creencia y posteriormente de que esos espíritus, aún leemos en los libros de teología, que esos espíritus que supuestamente nosotros pensamos ver en el plano físico son demonios o demonios que se apoderaron del espíritu de los muertos o algo así. Tiene que ver lo que es la creencia acerca de los espíritus que son demonios, pero en esa época de la historia no se hablaba acerca de demonios. Aún es probable que el término demonio no surja en el judaísmo, sino en el judaísmo helenístico, en la época del periodo del Segundo Templo. Y por lo tanto aquí, si nosotros quitamos todas esas creencias que fueron desarrolladas posteriormente, vemos la clara referencia a que el pueblo de Israel creía en la continuidad de vida después de la muerte. Aún el espíritu de Samuel sale del mundo de los muertos, del Seol, trasciende y habla con el rey Saúl. Y muchos han dicho, ¿es o no es? A nivel teológico esto es algo que no se acepta, pero si nos vamos a la historia de la religión de Israel en el pensamiento primitivo, esto es algo que ellos creían en la antigüedad acerca de que el espíritu podía pasar a este plano. Sin embargo, esto fue visto de una mala manera posterior al exilio o en la época del exilio, en la época babilónica, donde ya esta creencia ya es eliminada del pueblo de Israel con las diferentes citas que condenan lo que es el consultar a los espíritus. Pero esto era algo tan común en el pueblo de Israel que a tal grado que tuvo que ser prohibido por editores posteriores de la Biblia hebrea. Recordemos de que ya estamos en una etapa en el periodo del exilio donde ya la religión de Israel ya sufre una modificación, ya hay ahora sí podemos hablar de un judaísmo o de un judaísmo primitivo que tiene posteriormente varias posturas. Recordemos en la época intertestamentaria, cómo surgen varias fracciones o interpretaciones de lo que llegaría a ser llamado judaísmo. Tenemos a los fariseos, tenemos a los esenios, tenemos a los celotes, tenemos a los saduceos, diferentes formas de interpretar lo que sería posteriormente llamado judaísmo, y que en esa época, en ese periodo que nosotros llamamos el periodo del exilio, es donde se le da forma ya a lo que podríamos decir un judaísmo emergente, un judaísmo primitivo, y que elimina todas estas tradiciones antiguas acerca del culto a los muertos, la adoración a los muertos y la consulta también del espíritu de los muertos. Y todo esto tiene que ver mucho
con el pensamiento teológico que surgió en esa época llamada del periodo exílico, en el cual los antiguos judíos, los sabios judíos, reflexionaron acerca de la situación del pueblo de Israel, en el cual querían encontrar una explicación del por qué el pueblo de Dios había sido llevado al exilio. Y ahí es donde se moldean las ideas que nosotros conocemos como un judaísmo primitivo, en el cual eliminan muchas creencias primitivas de la Biblia hebrea, adaptándolas, eliminándolas, remodelando el texto. Recordemos de que la Biblia hebrea pasó por un proceso de elaboración, un proceso de edición, hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras Biblias, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que los judíos, nuestros hermanos judíos, hablan acerca de Biblia hebrea. Entonces vamos a leer este pequeño texto antes de continuar. La existencia continuada y el conocimiento sobrehumano de las almas de los muertos están implícito en la práctica de consultar a los espíritus, y esto es algo que se creía. Que fuera prohibida posteriormente es otra cosa, pero lo podemos encontrar implícito en la práctica de consultar a los espíritus. Tenemos el ejemplo claro de Samuel, cómo sale del mundo espiritual, y tenemos el claro ataque contra esta práctica en las diferentes escrituras que condenan a los que consultan a los espíritus. Dice, el ejemplo clásico es el de Saúl y la bruja de Endor. No hay motivo para dudar de que el narrador creyera en la realidad de la aparición, y ese es otro. ¿Es histórico? ¿No es histórico? ¿Es literario? Y aquí me detengo a hablar un poco acerca de esta historia, la famosa historia del fantasma de Samuel. El hecho que lo encontremos en la Biblia hebrea, muchas veces nos damos de vueltas al hablar si es histórico o no es histórico, si es ficción o no es ficción, si es un relato literario o teológico. Sin embargo, lo importante de esta narrativa no es que haya sucedido realmente, sino que cuál era la intención del autor y cuáles eran las creencias del autor que llegó a escribir este relato que nosotros encontramos en la Biblia hebrea acerca del espíritu de Samuel subiendo del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Se ha llegado a decir de que no es histórico, y pues creemos, según la crítica, de que esto no es histórico. Pero lo que sí podemos rescatar, según la crítica de tradiciones y la crítica de redacción, es de que el mensaje que deja este relato es la creencia de la continuidad de la vida de los espíritus después de la muerte, un pensamiento primitivo del antiguo Israel. Y recordemos que estamos hablando de relatos, y el escritor que redacta esta historia creía de que sí era posible de que los espíritus pudieran pasar del plano de los muertos y venir al plano de los vivos. Y por lo tanto aquí vemos esto que posteriormente ya fue visto como un sacrilegio. Algunos han interpretado de que no era el espíritu real de Samuel, sino que era el espíritu de un demonio. Y volvemos nuevamente a los demonios, no tiene nada que ver con los demonios. La palabra bruja ahí que encontramos en el texto se ha traducido en español bruja en la Reina Valera 60, pero en el hebreo no dice bruja. Es más, el término bruja ya es un término posterior. Lo que trata de decir ahí es un nigromante o alguien que consulta a los espíritus.
espíritus. Ese es el verdadero sentido de la traducción. Entonces, si fue histórico o no fue histórico, lo importante no es si realmente sucedió, sino la creencia que nos está narrando esta historia y esta narrativa de la Biblia hebrea, en el cual parece ser de que se creía de que el espíritu puede permanecer en este plano existencial y aún puede ser consultado por personas llamadas medium, espiritistas o nigromantes. Dice, lo más significativo es que el nigromante llama a Dios al fantasma, y esto es algo interesante, y aquí vuelvo a recalcar esto. Nuestras traducciones marcan como bruja, pero el término bruja es un término moderno, un término posterior. Lo que mejor se puede interpretar y darle sentido es nigromante, una persona que consulta a los espíritus. Y algo interesante es que en ese mismo texto encontramos eh, que en el texto encontramos la palabra Elohim. Lo más significativo es que el nigromante llama Dios al fantasma. Y aquí encontramos otra vez esa creencia antigua y que se le ha dado varias interpretaciones. Y aquí viene esa interpretación de algunos que dicen de que este personaje que sale y trasciende no era, no era Samuel, sino que era un demonio. Recordando de que Elohim tiene varias connotaciones en el lenguaje hebreo. Una de ellas es un dios pagano, o sí, uno de ellas es un dios pagano, dioses, jueces. En algunas ocasiones se refiere al Dios de Israel. Pero algunos intérpretes han dicho de que aquí tiene que ver mucho con un dios pagano y lo relacionan con un demonio, cosa que el texto probablemente no quiere decir que sea un demonio, sino que trata a este fantasma como una deidad. Y es lo que venimos diciendo desde el principio del programa, como en el antiguo Israel le daban cierto culto a los muertos y cómo en algunas ocasiones se levantaban esas famosas piedras Maceba que rendían culto también a otras divinidades y que estos propios espíritus familiares se podían convertir en dioses personales, dioses familiares, y se le rendía cierto culto. Y por lo tanto aquí vemos lo que comenta el escritor, el mensaje y la creencia de que este fantasma o estos espíritus eran vistos como ciertas deidades o ciertos dioses menores. Entonces encontramos la palabra muy relacionada con el fantasma de Samuel, con la palabra Elohim. Dice, la amplia prevalencia de las artes espiritistas en Israel hasta un periodo tardío queda demostrada por la polémica de los profetas. Lo tenemos en Isaías 8:19. Así como por las prohibiciones legales de los códigos tardíos y tempranos. Y aquí encontramos cómo hay leyes ya en contra de esta práctica. Recordando de que si hay leyes es porque hay infracciones. Todas las leyes fueron redactadas no porque no existían esas prácticas, sino que esas prácticas llegaron posteriormente a que los autores deuteronomistas y posexílicos desarrollaran también esa condena en contra de estas prácticas. Dice, la razón de la oposición es que el nigromante era sacerdote o sacerdotisa de una religión que Yahvé no toleraba, es decir, adoraban
a los otros dioses. Entonces, este es el dilema con esta creencia y práctica antigua que el pueblo de Israel practicaba y que posteriormente fue un peligro para la adoración a solo Yahvé, a tal grado de que se desarrollan estas leyes para prohibir lo que es la adoración a los muertos. Y aquí lo vemos. Hay un momento en la historia en el que se separa el culto a los muertos y el culto a Yahvé. El deuteronomista prohíbe tatuarse y afeitarse la cabeza. No os cortaréis ni os haréis calvicie entre los ojos por causa de los muertos. Si lo dice es porque se practicaba. Es una ley que posteriormente fue establecida porque era realmente estaba impregnada esa creencia primitiva en el pueblo israelita. El deuteronomista se esfuerza en que el fiel israelita declare que no ha dado ninguna parte de los diezmos a los muertos. Aquí vemos otra ley. Y si existe la ley es porque se practicaba. Entonces, había cierta adoración, culto a los muertos. Aún las cuevas o las tumbas eran consideradas santuarios. Aún había promesas hechas a los muertos, en el cual también se rapaban la cabeza como un símbolo de pacto entre el espíritu muerto y la persona que se encontraba viva. Y también se le rendía ciertos honores, dándoles diezmos a los muertos, cosa que vemos hoy en día en las tradiciones que tenemos acerca de la conmemoración de los días del Día del Muerto, en el cual se deja ciertas ofrendas en el altar de los muertos, en el cual se cree aquí en México de que el espíritu de los muertos visitan este altar, y en algunos lugares de México se acostumbra a visitar la tumba de los que han muerto, de los que ya no están con nosotros, creyendo de que esos espíritus aún continúan entre nosotros. Entonces, aquí vemos que esas leyes, más que indicarnos de que no existía esta adoración o este culto, nos dice de que sí existía, a tal grado de que fue necesario desarrollar leyes que prohibieran este culto a los muertos, pero que fueron desarrollados también en épocas tardías. Leemos. Sin duda, porque existía una fuerte presión ejercida por la costumbre común para que las ofrendas a los muertos fueran una primera carga sobre las cosas sagradas. El deseo del legislador, por tanto, era separar todo lo relacionado con el culto a Yahvé del contacto con los muertos. Recordemos de que la religión de Israel no permaneció siempre estática, hubo una evolución. Y aquí vemos cómo posteriormente está erradicándose esta creencia acerca del culto a los muertos y el culto a Yahvé. Y esto no es nada que nos sorprenda. Recordemos de que en ese periodo en el cual tienen esa reflexión teológica, tratan de eliminar todo aquello que llegara a transgredir lo que es la adoración y el culto a Yahvé, y por lo tanto tratan de disminuir esta creencia primitiva de la adoración y el culto a los muertos, cosa que lograron ya en época intertestamentaria y que se ve reflejada también en el Nuevo Testamento. El hecho de que todos estos testimonios provengan de documentos relativamente tardíos solo demuestra la fuerza de la creencia en la naturaleza demoníaca de los espíritus de los muertos. El sacrificio de una vaca roja, ordenado en Números 19, parece ser un sacrificio a los muertos que ha sobrevivido en el sistema ritual porque no podía ser erradicado
el sacrificio es único en el sistema sacerdotal, porque no se ofrece en el santuario. El color del animal y la forma de su ofrenda nos recuerdan los sacrificios ofrecidos a los muertos en otras regiones, y el hecho de que el hombre que manipula la ceniza sea impura apunta a la misma conclusión. Recordemos de que tenemos el texto, pero en muchas ocasiones ignoramos el contexto y también ignoramos el contexto histórico y los problemas que habían que resolver. Era tanto la creencia acerca de los muertos, el espíritu de los muertos, que aún algunos críticos han creído de que ese famoso sacrificio de la vaca roja era parte de un culto acerca de los muertos, y esto se ve reflejada porque no es un culto de expiación, no es un sacrificio de expiación, sino que al final, después de que la persona manipula los restos, esta persona está contaminada, lo que algunos han supuesto de que probablemente esto se deba a que esa vaca roja era ofrecida a los difuntos muertos. Y ya por último, llegamos a la conclusión de esta noche, de esta velada teológica, acerca de este tema que ha dividido al mundo cristiano evangélico, acerca de la creencia de el espíritu de los muertos, acerca de esta celebración del Día de los Muertos. Si lo celebran o no lo celebran, pues realmente yo nunca, en mi familia, a pesar de que crecí en una creencia católica, nunca lo celebraron. Solamente mis abuelos celebraron esta fiesta mexicana, y hasta el día de hoy pues tampoco la celebramos, pero si nos invitan, comemos mole, comemos tamales, y pues al final de cuentas son tradiciones antiguas con un pensamiento primitivo y que también se encuentra en la Biblia hebrea, pero que después fue erradicada. Dice: lo cierto es que tenemos pruebas suficientes para afirmar que el culto a los muertos existió en Israel a lo largo de toda su historia, y que se remonta en la época de la estancia en el desierto. Y tenemos por último este mandamiento, que conociendo el contexto de todo lo que hemos narrado el día de hoy, parece ser que nos habla de otra posibilidad que viene relacionado también a lo que es el culto a los muertos. Dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice: se ha sugerido que el mandato de honrar al padre y a la madre se refiere principalmente al pago de los ritos funerarios. Nuevamente, ese culto y esa importancia al espíritu de los muertos. Entonces, esto es algo que también se practicaba en el antiguo Israel, este tipo de cultos. Y pues yo creo que no nos debemos de escandalizar acerca de estas festividades en el día de hoy, sea o no sea parte o algo real. Recordemos que ya estamos en una época donde surge el racionalismo, y el cual no se cree de que sea posible que los espíritus puedan establecer conexión del mundo físico al mundo terrenal. Pero las creencias antiguas de las diferentes culturas sí tenían esas creencias. Hoy en día en México se celebra el Día de los Muertos, y el mundo está dividido, el mundo cristiano, si celebrarla o no celebrarla. Pero parece ser que este culto a los muertos, esta veneración a los muertos, aún lo encontramos en la Biblia hebrea, y que a veces condenamos. Sin embargo, vamos a tratar de retomar el aspecto teológico. Al final de cuentas, esta práctica fue prohibida
por varios mandamientos de la ley mosaica, sean escritas en la época exílica o posexílica, aún en el Nuevo Testamento no se tiene la creencia acerca del mundo de estos espíritus como se tenía en el antiguo Oriente y en el pensamiento primitivo del pueblo de Israel. Eso es algo interesante, cómo va evolucionando lo que es la teología y la revelación si nosotros lo vemos a nivel teológico. Y algo interesante es de que la veneración de los muertos, eh, la veneración de los muertos, aún había rasgos en la época intertestamentaria. En la época de los macabeos, tenemos primera y segunda de Macabeos, que no entraron al canon hebreo, tampoco al supuestamente canon protestante, que ya hemos visto de que no existe canon protestante, pero sí en la primera Biblia que podamos llamar la Biblia del antiguo cristianismo, que es la Septuaginta, incluyen los libros de primera y segunda de Macabeos, en el cual aún podemos ver de que había esa creencia de la adoración y el culto a los muertos. Vemos ahí en segunda de Macabeos que los macabeos rinden cierta reverencia a los soldados fallecidos en combate, que aún le hacen súplicas a o hacen súplicas por estos muertos para que puedan alcanzar lo que es el paraíso. Ahí encontramos términos como paraíso, infierno, como lugar de los muertos. También lo encontramos en el libro de Tobías, que también no entró al supuesto canon protestante y tampoco entró al canon hebreo, pero que sí venía incluida en la Septuaginta, que fue la Biblia del cristianismo antiguo. Y en el libro de Tobías vemos cómo hay cierta veneración a los muertos, como Tobí o Tobías, el padre de este personaje, me parece, no tengo bien el dato, vemos en la historia de que un judío piadoso era considerado este personaje porque enterraba los cuerpos de los muertos, los cuerpos de los heridos, los enterraba y lo consideraba un judío piadoso. Todas estas ideas fueron sacadas posteriormente del canon hebreo y del canon supuestamente protestante, pero fue perpetuada en el canon del catolicismo romano, que podemos llamar deuterocanónicos. Y aquí existe esa creencia, aún perdura la creencia, de que se oran o se hacen oraciones por los difuntos para que puedan encontrar el camino hacia el paraíso o ser llevados a la salvación, cosa que choca con la teología cristiana, pero ahora sí, como digo, cada quien con sus creencias, pero que también se pueden sostener con la historia del periodo, la historia del pueblo de Israel. Entonces me pareció muy interesante este tema, tocarlo esta noche. Con esto abrimos lo que es nuestras series de videos, veladas teológicas. Ya tiene tiempo que no hablábamos acerca de estos temas, y más adelante vamos a estar hablando sobre varios temas igual interesantes. Recordemos de que no hablamos de religión, no hablamos de dogma, tampoco hablamos de denominaciones. Este es un canal que tratamos de abordar esto con todo el respeto que se merecen todas las personas, sin tratar de inculcar ciertas creencias, pero siempre tratando de irnos a lo que es el texto bíblico y la historia del desarrollo de la religión de Israel, pero también tocamos temas acerca del desarrollo del cristianismo primitivo.
Así, y de esta manera concluimos esta noche en esta velada teológica, crítica y académica. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los suscriptores. Suscríbanse al canal, compartan el video para que podamos llegar a más personas. Y nos vemos en otra ocasión, en otra velada teológica. Nos vemos el próximo viernes o sábado. Estaremos subiendo videos y temas relacionadas con la Biblia hebrea y con la Biblia griega, que es el Nuevo Testamento. Muchas gracias a todos.